El caballero, una figura envuelta en oscuridad y sangre, forjado por la guerra y marcado por la traición. En vida fue un líder temido, pero su sed de poder lo condujo a un destino de sufrimiento. Ahora, en el reino del ente, su monstruosa figura y espada siguen cazando sin piedad. No hay misericordia en su corazón, solo una implacable voluntad de destruir a los débiles. Tarjos Kovacs no recordaba mucho de su infancia, pero los pocos recuerdos que conservaba lo perseguirían toda su vida. Los gritos y alaridos en el pueblo. Recordaba a su madre obligándolo a tragar un espeso fluido negro como medicina, a verse desplomado sobre el suelo solo para despertar en una fosa común, enterrado bajo una montaña de cuerpos, con el sonido del pueblo ardiendo en sus oídos. Recordaba empujar, jalar y escalar hasta la cima de la masa sangrienta solo para ser apresado por la muerte, la destrucción y el silencio. Un silencio indiferente e impenetrable. Un agudo zumbido sonó de repente en sus oídos. Su piel comenzó a erizarse al darse cuenta de que estaba en presencia de algo que no podía comprender. Y aunque no podía articular lo que experimentaba, sabía que no era dolor, tristeza ni miedo. Era algo más cercano a el asombro. Mientras Tarjos trataba de darle sentido al momento, no notó a los hombres que se acercaban por detrás. Ni siquiera reaccionó cuando lo llevaron a un carruaje tirado por caballos y lo encerraron en una pequeña jaula de madera con otros esclavos. Simplemente observó la escena, hipnotizado. E incluso cuando partieron diciéndole que se dirigía a Italia, Tarjos miraba a través de las rendijas de madera con los ojos bien abiertos y un intenso deseo en su interior de entender lo que no podía comprenderse. Desde ese día, Tarjos perteneció a la Guardia Compañía, donde entrenó bajo la tutela de Kadir Hakam. Allí aprendió a manejar armas, forjar armaduras y recitar un código de caballeros para servir obedientemente a aquellos que emplearan sus servicios. A medida que pasaron los años, Tarjos hizo pocos amigos entre los mercenarios hostiles y competitivos, pero su habilidad, fuerza e inteligencia atrajeron a un pequeño grupo de seguidores que creían que su coraje les atraería suerte en la batalla y que algún día los ayudaría a ganar su libertad colectiva. 3 de sus seguidores juraron lealtad eterna a Tarjos y llegaron a ser conocidos como los 3 incondicionales. Su grupo. Alejandro Santiago fue aprendiz del armero de la Guardia Compañía. Turcos Malek mostró aptitudes para el sigilo y los asesinatos silenciosos. Sander Rault igualaba a Tarjos en tamaño y fuerza. Su arma preferida, una enorme hacha de batalla. A medida que la Guardia Compañía emprendía campañas en tierras lejanas, Tarjos abatió a innumerables enemigos sin piedad. Los años transcurrieron y la sangre siguió corriendo, pero ninguna de esas batallas logró igualar el horror que había presenciado en su pueblo. Aún así, debido a su valentía en batalla, fue ascendido a caballero y consiguió su libertad. Recompensado por su brutalidad, el esclavo húngaro ahora era libre, aunque su corazón anhelaba algo más, algo que no podía nombrar ni describir. Cansado de recibir órdenes de aquellos que consideraba sus inferiores, dejó la Guardia Compañía para emprender su propio camino. Sin embargo, su líder se negó a liberar a sus seguidores, por lo que decidió reunir el suficiente oro para liberarlos. Así consiguió un empleo con un noble italiano, Vittorio Toscano, el duque de Portoscuro, quien era conocido por ser un erudito, un viajero del mundo y un coleccionista de conocimientos antiguos que habían sido ocultos por una sociedad secreta de místicos. Tarjos se unió a la última expedición de Vittorio para encontrar un fragmento de un pilar de una antigua escuela perdida con el tiempo, una piedra que Vittorio llamó el Lapis Paradisus, de la que se creía contenía el secreto para abrir una puerta hacia un mundo perfecto más allá del bien y el mal. La expedición exploró ruinas romanas en Francia, cruzó los Pirineos hacia España, donde el camino los llevó a las catacumbas bajo la ciudad portuguesa de Sintra. Los habitantes de allí consideraban a las catacumbas sagradas,
por lo que Tarjos tendría que matar a los aldeanos que guardaban la entrada para recuperar la piedra. No queriendo derramar sangre, Vittorio ordenó a Tarjos que encontrara otra manera, pero Tarjos, quien había visto los actos más horribles cometidos bajo el disfraz de la caballerosidad, se negó a dejarse disuadir por pretensiones de honor. Esperó a que Vittorio regresara al campamento. Luego, con un rugido poderoso, avanzó, abriendo un camino de sangre y vísceras en la oscuridad hasta que tuvo la piedra en su mano. Al regresar al pueblo de Portoscuro, encarceló a Vittorio en su propio calabozo, exigiendo saber el significado detrás de los símbolos grabados en la piedra. Cuando Vittorio se negó a hablar, Tarjos torturó brutalmente a sus amigos y familiares para luego exhibir sus cuerpos sin vida en las calles. Pero nada de lo que hizo sacudió la determinación de Vittorio de mantener los secretos de la piedra alejados de Tarjos. Enfurecido, el caballero tomó el control de las riquezas de Vittorio y levantó un pequeño ejército. En pocos meses, marchó sin miedo hacia la Guardia Compañía, arrasó con sus cuarteles, liberó a sus seguidores, quebró a sus enemigos como si fueran ramas y recolectó sus cabezas como trofeos para exhibir su coraje. Con el tiempo, los lores de las provincias cercanas comenzaron a creer que Tarjos era la encarnación misma del mal. Se unieron para formar un ejército moral y virtuoso, con el propósito de purgar el mal de Portoscuro. Tarjos ignoró sus amenazas, considerando a los lores como un grupo de cobardes que escondían su ambición y codicia tras leyes, códigos y discursos vacíos diseñados para esconderse de la oscuridad misma que él abrazaba y aceptaba sin dudar. Pero con sus enemigos en marcha, se dirigió a las mazmorras para dar a Vittorio la muerte que se merecía. Se negó a darle siquiera la más mínima esperanza de rescate. Con una intención oscura, entró en la pequeña prisión adentrándose en las entrañas de la tierra y avanzó por un pequeño pasillo iluminado por antorchas. Dudó por un momento, dándose cuenta de que nunca aprendería los conocimientos y secretos de Vittorio, pero tampoco lo haría nadie más, y eso le bastaba. Así, abrió la puerta al calabozo de una patada. Dio 2 pasos adentrándose a una celda vacía infestada de ratas. Se quedó en silencio un momento. Luego un rugido de indignación estalló en sus pulmones mientras los sonidos de la batalla reverbaron a través del pueblo. Salió de inmediato hacia el pasillo, subió a toda velocidad por las escaleras, saltó hacia la entrada alumbrada por la luz de la luna y avanzó por charcos de sangre y vísceras, destrozando y haciendo trizas a los enemigos que encontraba por el camino. Los lores morales y virtuosos lanzaron rocas ardiendo y troncos de árboles sobre el pueblo, atravesando casas, aplastando a los aldeanos como gusanos, pisoteando tierra y prendiendo fuego a las pilas de paja y maderas que se elevaban como lenguas de fuego. En medio de la carnicería y el caos, su grupo encontró a Tarjos y espalda con espalda se convirtieron en un torbellino de muerte. Algunos creían que su coraje daba suerte, otros que algo de otro mundo los protegía. Fuera lo que fuera, ellos solos derribaron a docenas de guerreros tan fácilmente como aplastar y machacar insectos. Y mientras masacraban al enemigo, no notó la extraña niebla que se elevaba de los cadáveres caídos, hasta que no podía ver más de 2 pulgadas delante de él en ninguna dirección. Tarjos se abalanzó hacia adelante, tanteando la niebla espesa como aquel fluido oscuro que su madre le forzó a tragar hace ya tantos años. Mientras llamaba a su grupo, perdió la coordinación y el sentido de la orientación. No sabía cuánto tiempo tropezó en la oscuridad, hasta que la niebla se disipó para revelar un desolado páramo de cuerpos, pueblos ardiendo y grandes torres derrumbándose en el horizonte. Miró maravillado. Un familiar zumbido agudo sonó en sus oídos y su piel comenzó a erizarse. Se quedó paralizado, dándose cuenta de que por alguna increíble casualidad su corazón había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida. No necesitaba a Vittorio, no necesitaba la piedra, había encontrado su paraíso, había encontrado la belleza y el horror, había encontrado lo sublime.